Primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar de un tópico que es bastante controversial en cierta medida, es un tópico complejo, porque tiene que ver con el proceso de regeneración en las selvas tropicales. Y aquí vamos a hablar en términos generales de los ecosistemas tropicales, porque este proceso varía en importancia dependiendo del tipo de bosque tropical del que estemos hablando. Se aplica más que todo a los bosques tropicales lluviosos de tierras bajas, también en cierto grado a los bosques nubosos, a los bosques de altura como los robledales y en menos grado para el bosque tropical seco, donde son otros factores los que intervienen, además de lo que es la apertura de claros. Vean que comenzamos la clase, la portada, la primera diapositiva, con la fotografía de una caída de un árbol y todo este proceso que genera dentro de lo que es el bosque tropical. Fenómeno, lo que es la apertura de claros, va a ser el motor que, vamos a ver, ok, creo que aquí tengo un mensaje de una compañera que no puede entrar, vamos a ver, sí, ok, vamos a hacer una pausa, tal vez algún compañero o compañera, porque si no va a ser difícil, que comparta, me dicen, o que comparta en el chat, en el WhatsApp, la información de entrada a la reunión, lo que es la eh, contraseña de la reunión, parece que es Felipe Triana, vamos a ver, perdonen la interrupción, vamos a pausarla un toque. Muy bien, estábamos entonces en la primera diapositiva y estábamos hablando de la importancia que tiene la apertura de claros. Cuando se abre un claro en el bosque, cambian las condiciones ambientales y eso favorece que haya más oportunidades para que se establezcan especies con diferentes requisitos de... Entonces, es lo que inicia el proceso de regeneración en la selva lluviosa. Muy bien. Y además es la clave y la base para que los bosques tropicales sean ambientes tan diversos. Vean que aquí estamos sesgados hacia el grupo de las plantas, pero al ser los productores primarios son las que definen las condiciones ambientales por un lado y también las condiciones de acceso a energía. Entonces, representan el fundamento del aumento en complejidad para otros niveles tróficos. Entonces, cuando hablamos de plantas, generalmente estamos hablando también de lo que se llama diversidad estratificada, en el sentido de que las plantas proveen la base y sobre ellas se levantan los demás niveles tróficos, ya sea para arriba o para abajo, por ejemplo, en el caso para abajo de descomponedores y otros organismos que afectan el ciclaje de nutrientes, y para arriba, pues desde herbívoros hasta carnívoros, depredadores y otros organismos que son heterótrofos. Muy bien, y eso nos va a ayudar a contestar esta pregunta: ¿por qué los bosques tropicales están entre los ecosistemas más diversos? Bueno, muchos ambientes tropicales, entre ellos los bosques del Nuevo Mundo y los bosques del Paleotrópico, los bosques del sureste asiático, son sistemas sumamente diversos. Hay muchos casos en donde se ha encontrado que existen récords de diversidad a nivel de especies de plantas. En Nacional Yasuní, en Ecuador, tenemos el récord de más especies arbóreas registradas en una hectárea, 280. Una hectárea es aproximadamente, si mal no recuerdo, son como 5 campos de fútbol. Entonces es un espacio, pues no es muy grande, pero tampoco es muy pequeño. A nivel de lo que es un bosque, por ejemplo, el Parque Nacional Braulio Carrillo tiene 48,000 hectáreas. Obviamente una hectárea dentro de ese contexto es un área pequeña, pero imagínense tener en esa área tan reducida 280 especies de árboles. Entonces la pregunta recurrente es: ¿por qué los bosques tropicales
son tan diversos, por un lado. Y por otro, explicar este patrón que es recurrente. ¿Por qué las especies de plantas en los trópicos no están agregadas? En los trópicos me refiero a los bosques tropicales lluviosos, específicamente los ambientes de bajura. ¿Por qué no están agregadas, sino que están hiperdispersas? La hiperdispersión de los bosques tropicales es un patrón recurrente que tiene lugar no solamente en los bosques del Nuevo Mundo, sino en los bosques del Viejo Mundo. Entonces, son ambientes muy diversos. Y además, relacionado con esa pregunta, ¿qué impacto tiene el hecho de que son ambientes tan diversos sobre lo que es la extracción de madera y otros productos forestales no maderables? En otras palabras, son los bosques tropicales capaces de mantener cierto grado de extracción de productos, lo que es el manejo sostenible, sostenible entre comillas, de la explotación maderable, por ejemplo. Entonces, ¿qué condiciones tienen estos bosques que los pueden hacer más bien ambientes muy frágiles a lo que es la extracción de productos, a lo que es la extracción de, orquídeas, plantas ornamentales y otros productos forestales, tanto maderables como no maderables? Y además, ¿cómo se comportan estos bosques bajo un contexto de un cambio climático que ya estamos experimentando? Entonces, ¿qué impacto tiene la diversidad en la capacidad de estos bosques de resistir el cambio climático? También valga la aclaración de que aquí no nos estamos refiriendo al bosque tropical seco. El bosque tropical seco tiene otra dinámica. En este sentido, sí hay apertura de claros, sí hay especies pioneras, pero en el bosque tropical seco, como ustedes se podrían imaginar, la disponibilidad de agua es un patrón determinante en los niveles de diversidad. Entonces, esta discusión, como ya mencioné al principio, se extiende específicamente a los bosques tropicales en ambientes húmedos y principalmente de bajura. Los bosques tropicales lluviosos eh, ocupan el 7% de la superficie del planeta, pero tienen un rol muy importante, no solamente en lo que es el aporte en diversidad de especies, sino en lo que es el secuestro de carbono y en la regulación climática. Entonces, su función es desproporcionada en relación con el área que ocupa, porque son verdaderamente pulmones que vienen a secuestrar el carbono de la atmósfera y almacenarlo en la biomasa. Costa Rica, como ya hemos discutido, pues protege aproximadamente un 5% de la biodiversidad del planeta, entre 4, 5, 6%, medio millón de especies. Y gran cantidad de estas especies están en ambientes de bosques lluviosos, específicamente de elevaciones medias, entre 400 metros y 1200 metros. Y muchos botánicos, en este caso, han establecido el límite de 800 metros como uno de las áreas o de los puntos altitudinales donde tenemos una gran concentración de especies. Y la razón de esto tiene que ver que estas son áreas donde se mezclan especies de zonas bajas con especies de zonas altas. Las elevaciones intermedias, y vean que aquí el rango es bastante amplio, porque San José, Monteverde, están aproximadamente a 1200 metros, San Ramón también, son áreas diversas, o lo fueron en el caso particular de San José, y son áreas que alcanzan un gran número de especies porque tienen especies que vienen o son más abundantes en zonas bajas, se mezclan con especies que vienen de las zonas altas. Son ambientes que tienen esta característica. Son muy diversos por esa razón. Entonces, ¿qué causa la concentración de niveles tan altos de diversidad? Esto es una discusión que da pues suficiente material para varios libros y ha sido una discusión que ha tenido pues una larga duración en la ecología tropical, y a partir de esta discusión y las respuestas que encontramos para esa pregunta, pues se han diseñado diferentes estrategias de manejo y de conservación. Entonces, contestar esa pregunta, ¿qué causa la concentración de especies
tan alta que vemos en los bosques tropicales es de gran relevancia. Además, los bosques tropicales del planeta almacenan la mayor diversidad alfa. ¿Qué es la diversidad alfa? La diversidad alfa es la diversidad que tenemos en un lugar específico. Es lo que llamamos diversidad local, que simplemente podemos medirla de diferentes formas. La forma más pues, directa es simplemente contar cuántas especies tenemos. Entonces, esa es la diversidad alfa. Tenemos la diversidad beta, que es otro nivel de diversidad y es cuando vamos de una elevación a otra, por ejemplo, o de un tipo de ecosistema a otro. Entonces estamos hablando de diversidad de diferenciación, diversidad alfa. ¿Cuántas especies ganamos o perdemos cuando vamos del bosque tropical seco al bosque tropical lluvioso? El otro nivel de diversidad es la diversidad gamma, y la diversidad gamma es diversidad a nivel de paisaje, ya cuando estamos incluyendo varios ecosistemas. Estamos hablando, por ejemplo, de la diversidad del neotrópico versus la diversidad del paleotrópico. Estamos comparando ya zonas biogeográficas amplias a nivel de paisaje. Cuando hacemos esta comparación, la diversidad que tenemos en los bosques lluviosos, a nivel alfa, o sea, en un sitio muy localizado, es equivalente a la que tenemos a nivel de paisaje, o sea, a nivel de una zona biogeográfica muy amplia, como lo puede ser Eurasia, como lo puede ser Norteamérica, como lo puede ser Europa, en términos de número de especies de árboles. Entonces, por eso aprender flora en zonas templadas, por ejemplo, yo la aprendí en el estado de Missouri. Y yo no digo que en una tarde te aprendías todos los árboles, porque de hecho tienen una cantidad de especies considerable, pero no es tan difícil. En un mes ya conoces lo más o menos, lo más común que hay un bosque deciduo de zonas templadas, como lo puede ser el medio este de los Estados Unidos, que es diferente a lo que experimentamos en Costa Rica, donde se requieren varios cursos, como Flora de Costa Rica. Creo que hay un curso de dendrología también, donde pasamos de lo que es identificar las familias más comunes a identificar las especies más comunes. Y conste que hay gente que ha dedicado toda su vida a la taxonomía de plantas, en este caso particular, y todavía hay mucha tela que cortar. Entonces, los trópicos en general son lugares muy divertidos para hacer biología tropical. Ahora, para entender la forma en que el bosque se regenera, existen dos grandes familias de modelos. Eso nos va a ayudar a explicar la diversidad alfa, o sea, la diversidad local que tenemos en nuestros bosques. Estos modelos se clasifican en modelos determinísticos y modelos estocásticos. Los modelos determinísticos, como lo menciono acá, hacen énfasis en interacciones interespecíficas, o sea, interacciones entre especies como pueden ser herbivoría, como puede ser polinización, como puede ser dispersión, como puede ser depredación. Dentro de esos modelos tenemos pues hipótesis muy famosas como el modelo de Janssen y Connell, que también se llama o se conoce como la hipótesis de mortalidad diferencial. También dentro de los modelos determinísticos está la teoría del nicho. Ustedes recordarán que el nicho es la función ecológica de una especie. Es como el modo de vida de una especie. ¿Qué es lo que hace esa especie para dispersarse, reproducirse, crecer e interactuar con otras especies? Es la forma de vida de una especie. Entonces, a nivel de los bosques tropicales, tenemos que hay una gran cantidad de nichos, o sea, funciones ecológicas, y que hay muchas especies que lo que hacen es asumir diferentes roles ecológicos o nichos. Hay un filtraje de nichos que es o que tiene lugar debido a lo que es el gradiente ambiental. En este caso se abre un claro, cae un árbol y esta caída del árbol cambia las condiciones físicas del bosque. Principalmente favorece la penetración
de luz, desciende la humedad relativa, aumenta la temperatura cerca del suelo. Entonces tenemos condiciones que favorecen lo que es el crecimiento, especialmente debido al acceso a la luz. Entonces hay más energía y tenemos especies que se han clasificado como pioneras. Entonces el nicho de estas especies es ser pioneros, o sea, alcanzar esos sitios alterados que coinciden con la caída de un árbol, la localización donde un árbol abrió un claro, y se establecen ahí, llegan por dispersión, las semillas son dispersadas o ya estaban en el banco de semillas, cuando se abre el claro, comienzan a germinar y tienen todos los recursos necesarios en grandes cantidades, por ejemplo, nutrientes y acceso a luz. Y si es un bosque tropical lluvioso, pues el agua no va a ser limitante. Entonces las pioneras van a crecer de manera muy rápida, van a alcanzar su edad reproductiva rápidamente y se van a reproducir. Una vez que vienen a alcanzar la edad reproductiva, generalmente van a sombrear el sotobosque. Entonces eso favorece la entrada de las especies que pueden tolerar la sombra. Las especies tolerantes a la sombra crecen lentamente, toman mucho tiempo en alcanzar pues un área foliar suficiente para costear ese crecimiento, y entonces se van a reproducir de manera tardía y también en baja intensidad. Entonces tenemos dos grandes nichos y entre esos dos extremos, entre las pioneras y las tolerantes a la sombra, vamos a tener una gran cantidad de especies con diferentes roles ecológicos. Esos roles ecológicos se llaman nichos. Entonces vamos a tener efectos de competencia y lo que es diferenciación de nichos. O sea, las especies van a divergir entre esos dos grandes extremos para ocupar los nichos que están disponibles en ese bosque. Y de esa manera se van a regenerar. Lo que llamamos el nicho de regeneración. Toda aquella estrategia que una planta tiene para reproducirse, para completar su ciclo vital. Ese es el nicho de regeneración. Ahora, estos son los modelos estocásticos. ¿Qué nos dicen los modelos, perdón, los modelos determinísticos? ¿Qué nos dicen los modelos estocásticos? Los modelos estocásticos hacen énfasis en cambios aleatorios en las condiciones físicas del bosque. Por ejemplo, un cambio aleatorio es la apertura de un claro, la caída de un árbol. En general, la caída de un árbol no es tan aleatoria. Esto va a depender del estado sucesional del bosque. Un bosque que es maduro va a tener muchas más caídas de árboles proporcionalmente que un bosque secundario, en donde los árboles han caído pero en el pasado y ya el bosque se está regenerando. Entonces son más poquitos los árboles que van a caer en un bosque secundario. Pero para efectos prácticos, si estamos hablando de un bosque maduro, la apertura de claros puede considerarse como un efecto aleatorio. Tenemos dentro de esas teorías estocásticas o aleatorias, estocástico significa aleatorio o al azar, la teoría del mosaico fluido. Esta teoría dice que la posición o la ubicación de una especie en el bosque es aleatoria. Pero si nosotros hacemos un conteo de especies, sacamos un inventario de la flora y lo hacemos a través del tiempo, lo repetimos a través del tiempo, vamos a ver que la abundancia de esa especie no va a variar mucho. Lo que va a variar es la ubicación de la especie en el hábitat, en el bosque, es lo que forma un mosaico fluido. La teoría más famosa dentro de los modelos estocásticos es la teoría neutralista de biogeografía de islas y evolución, que fue propuesta por Steve Hubble al final del siglo XX, ya en las postrimerías de los 90. Y esta teoría lo que hace es aplicar el modelo neutralista de evolución, si ustedes se acuerdan de genética, las teorías de Kimura, a la demografía de árboles. Y además combina el modelo de biogeografía de islas de MacArthur y Wilson. Entonces es interesante porque Steve Hubble nos dice que las especies
en un bosque tropical lluvioso tienen nichos muy parecidos, nichos de regeneración muy parecidos, que lo que va a variar es la probabilidad en que esas especies puedan regenerarse, en este caso que puedan reclutarse, que puedan producir suficientes semillas y que esas semillas alcancen diferentes sitios dentro del bosque. Y eso, por eso es que el bosque se compara con una isla. Como en el caso de la teoría de biogeografía de islas, hay una dinámica de colonización, así como de extinciones locales. Y además, en términos neutralistas, este aspecto de la teoría lo que menciona es que las especies son ecológicamente similares. Este tipo de ideas para nuestra escuela de biología es un poquito chocante porque tradicionalmente nosotros hacemos ecología, hacemos primero que todo poca ecología de comunidades. Generalmente estudiamos especies. Muchas de las tesis, tanto de licenciatura como de posgrado, están enfocadas en especies, una especie particular. Y en muy pocas ocasiones hemos lidiado con toda una comunidad, como bosques. Entonces, para nosotros, culturalmente en biología, UCR, eh, la teoría neutralista es un poco chocante porque nos dice que todas las especies son parecidas, mientras que nosotros pensamos que las especies que nos interesan son las más importantes, obviamente. Entonces hay cierto sesgo, pero eso se debe también al hecho de que no estudiamos comunidades en términos generales, como se hace en otras instituciones, pero esto es, digamos, parte de nuestra cultura institucional. Y luego, dentro de los modelos aleatorios o estocásticos, tenemos otra teoría muy popular, que es la teoría de disturbios intermedios, que para esto sí vamos a ocupar un gráfico y la vamos a discutir pues más adelante. Muy bien. La literatura sobre regeneración de bosques es muy amplia. Es una de las áreas dentro de la ecología tropical que es más activa en lo que es investigación. Entonces, hay un amplio cuerpo de literatura a favor de lo que es justificar el nicho de regeneración y a favor de muchas de estas teorías. Todas estas teorías obviamente hacen énfasis en plantas. La razón es por qué plantas y por qué no aplicamos otras teorías de regeneración y lo que es sucesión. O sea, cómo es que una comunidad cambia a través del tiempo. ¿Por qué no lo hacemos con otros grupos? Primero que todo, porque las plantas son más fáciles de manipular experimentalmente, las podemos reproducir en grandes números, por ejemplo, en estadios de planta, perdón, de plántula. Esto, pues en cierta medida nos sesga el tipo de estadio ontogenético, o sea, el estadio en el ciclo de vida de un organismo, en este caso las plántulas y las semillas, porque son organismos pequeños que podemos manipular en grandes números y podemos someter a experimento, podemos replicar en diferentes tratamientos. Entonces, son fáciles de manipular. Ya si hablamos de otros estadios, por ejemplo, juveniles o adultos, ya nos va a costar más. En otras palabras, conocemos muy poco lo que sucede a un árbol del dosel cuando alcanza cierta edad. Por ejemplo, cuando pasa su pico reproductivo. ¿Qué sucede? ¿Cómo se comporta fisiológicamente? ¿Continúa interactuando en la misma intensidad o han cambiado su fauna de herbívoros o su fauna de depredadores o su fauna de polinizadores cuando alcanza diferentes estadios ontogenéticos? Conocemos muy poco acerca de esto. Otros mecanismos han sido difíciles de explorar. Por ejemplo, el efecto de masas o la regla de Rappaport. El efecto de masa lo vamos a discutir cuando veamos la clase sobre bosque nuboso. Este tipo de efecto explica por qué en cordilleras pequeñas de baja elevación tenemos bosques nubosos y mientras cordilleras más altas, más masivas, vamos a tener bosques nubosos a una elevación más alta. Pero eso no voy a destruir la sorpresa, lo vamos a dejar para la clase de bosque nuboso. La regla de Rappaport es un patrón que descubrió este señor, que era argentino,
un biogeógrafo argentino que murió hace unos 5 años, y que lo que él encontró es que a medida que nos acercamos al Ecuador, llegamos cerca de los trópicos, el rango o el ámbito de distribución geográfica de las especies se hacía más estrecho. De esto ya lo hemos discutido cuando hablamos de la hipótesis de Janssen sobre la estacionalidad, porque las especies en los trópicos tienen nichos más estrechos, que no solamente son evidentes cuando vamos desde zonas bajas a zonas altas dentro de una misma latitud, sino cuando nos movemos a través de diferentes latitudes. Pues ese rango de distribución geográfica también se hace más estrecho latitudinalmente, y ese fue el patrón que encontró Rappaport, que se conoce como la regla de Rappaport. Entonces, este tipo de teorías, cuando intentamos explicar diversidad de especies, pues tornan la discusión un poco más compleja. Y este artículo es un clásico que extiende la regla de Rappaport, que es una regla latitudinal, a la altitud dentro de los trópicos, aplicando en la teoría de estacionalidad de Janssen. También, si ustedes recordarán nuestra discusión, cuando vamos de zonas bajas a zonas altas, también los ámbitos de distribución elevacional, en este caso, se hacen más estrechos. Y la razón es la misma, eso es la especificidad fisiológica de las especies tropicales, su estrechez, su limitación de moverse para arriba y para abajo a lo largo de un gradiente altitudinal debido a su dificultad de resistir los cambios, principalmente de temperatura. Igual en el caso de la variación geográfica. Muy bien. Dentro de los modelos determinísticos, vean que aquí estoy ilustrando estos modelos con herbívoros, con insectos que se están alimentando de las plantas, porque ellos son determinantes en definir muchos de los patrones de diversidad que vemos en los trópicos. Tenemos que hablar, en este caso, del modelo de Janssen y Connell, que también se llama el modelo de mortalidad diferencial. En la primera clase me acuerdo que uno de ustedes, no me acuerdo quién, sabía lo que era el modelo de Janssen y Connell, lo cual fue buenas noticias porque este modelo a veces no es muy discutido, lo cual pues a veces es sorprendente. Bueno, Janssen y Connell con este modelo explican ese patrón tan evidente que tenemos en los trópicos, en los bosques tropicales, y es la hiperdispersión. O sea, el espaciamiento tan grande que tenemos entre individuos de la misma especie. ¿Por qué es que una población de una gran cantidad de especies de árboles, los individuos de la misma especie están tan separados? Janssen y Connell independientemente propusieron lo siguiente, que los herbívoros y los patógenos en general se concentran en los primeros estadios de la regeneración, en las semillas, en las plántulas, y ahí es donde causan el daño, donde matan a las semillas, matan a las plántulas, y esto sucede en el caso de que esas semillas y plántulas estén agregadas, ya sea las semillas dentro de un fruto o si son dispersadas cerca de la planta madre, son más fáciles de localizar por los herbívoros. Igual en el caso de las plántulas, si las semillas no han sido dispersadas a distancias considerables de la planta madre, entonces van a estar en mayor densidad y van a ser más fácil de localizar y de ser atacadas por herbívoros y patógenos. Entonces, los herbívoros y los patógenos lo que hacen es aumentar el espacio, la distancia entre individuos de la misma especie. Y si las semillas y eventualmente las plántulas logran dispersarse distancias considerables con respecto a la planta madre, van a aumentar sus probabilidades de sobrevivencia. Este es un proceso que se desarrolla a través del tiempo. Entonces, para probar la hipótesis de Janssen y Connell, es necesario marcar plántulas y seguirlas a través del tiempo o establecer experimentos donde ustedes manipulen la densidad de las plantas a diferentes distancias del árbol progenitor. Entonces, ¿cómo se somete a prueba este modelo? Aquí tenemos a Janssen y este
es Joseph Connell. Hay que, primero que todo, determinar si de verdad hay un aumento en mortalidad de plántulas sobre los primeros estadios de regeneración en las cercanías de los árboles progenitores. También hay que ver si esa alta mortalidad va a evitar que esas plántulas se regeneren. Y luego que si de verdad que esos patrones de mortalidad afectan la diversidad de especies. Son experimentos que hay que hacer a través del tiempo, que no se, o cuyas conclusiones no emergen simplemente de hacer una medición de densidad de plántulas con respecto a árboles progenitores en un día, una semana, en unos pocos días. Hay que seguir las plántulas y determinar su sobrevivencia. Este modelo no necesariamente se aplica a todas las especies en un bosque tropical. No funciona en el bosque seco, necesariamente, a pesar de que en el bosque seco tenemos una gran depredación de frutos y de semillas por insectos. En el bosque seco, el patrón de distribución o de dispersión de las especies, de la gran mayoría de las especies, es agregado. Es el contrario de lo que sucede en el bosque lluvioso. Y la razón es que las plantas en el bosque seco buscan ciertos microambientes que tienen condiciones favorables para la sobrevivencia de esa especie. Por ejemplo, una mayor cantidad de agua en el suelo. Una combinación de características del suelo que favorecen la regeneración inicial. Por ejemplo, en el bosque lluvioso la disponibilidad de agua no es tan limitante, es más limitante la luz. Pero en términos generales, no todas las especies del bosque lluvioso se ajustan al modelo de Janssen y Connell. Hay excepciones. También este modelo puede que tenga lugar en zonas templadas. Todavía no conozco de ningún estudio que proponga evidencia para el modelo Janssen y Connell en zonas templadas, pero es plausible, es posible que también suceda en zonas templadas. Bueno, otros efectos, otros factores pueden causar efectos similares a los predichos por el modelo, como puede ser la competencia entre plántulas y adultos. A veces estar cerca de un adulto no necesariamente implica que esa plántula va a estar o va a ser más fácil, fácilmente encontrada por un herbívoro, por un patógeno. Simplemente puede ser que le caiga una rama o que la venga a cubrir totalmente el mantillo del árbol progenitor. Eso sucede mucho en el caso de las palmas, que tienen hojas tan masivas que la caída de la hoja de una palma viene a dañar mecánicamente a las plántulas que estén establecidas debajo de la planta madre. También hay competencia entre las plántulas y los adultos por los mismos recursos. No necesariamente las plántulas van a morir debido al daño por herbívoros, sino debido a la competencia con los adultos. O bien puede haber una combinación de factores. Entonces, el modelo de Janssen y Connell no es así tan fácil de probar. Se requieren, pues, experimentos de largo plazo y seguimiento de plántulas y identificación de las causas de mortalidad de esas plántulas. Muy bien, aquí tenemos lo que sería las expectativas del modelo de Janssen y Connell, la distancia con respecto a los adultos en el eje X y el número de semillas. Esto es un doble eje, el número de semillas y también la probabilidad de sobrevivencia en el eje Y. Aquí podemos ver, y este es un ejemplo hipotético nuevamente, que el número de semillas va a disminuir con la distancia, con el aumento en distancia con respecto al árbol progenitor, mientras que la probabilidad de sobrevivencia va a aumentar. Entonces, a medida que nos alejamos de los padres, las plántulas y las semillas van a sobrevivir más. Y recuerden, esto hay que probarlo a través del tiempo. Muy bien. En cuanto a los modelos estocásticos, hay que hablar de la hipótesis de disturbios intermedios. Esta hipótesis nos dice que la diversidad mayor se alcanza a niveles intermedios de disturbios. Aquí vamos a ver algunos ejemplos en la próxima diapositiva cuando veamos el gráfico. Entonces, ¿qué sucede en los dos extremos? Cuando tenemos niveles muy bajos de disturbios o muy altos, un nivel muy alto de disturbio para ecosistemas tropicales.
En el caso particular de los bosques tropicales, la apertura de claros coincide con un nivel intermedio de disturbios. Y ya vamos a ver la evidencia al respecto. Entonces, esta hipótesis fue presentada por Joseph Connell hace bastante rato, creo que fue en 1978, que se publicó este artículo, Diversity in Tropical Rainforests and Coral Reefs, y lo publicó, si mal no recuerdo, en Science. Entonces, en este artículo, Connell asume, simplemente propone que la diversidad va a ser mayor en niveles intermedios de disturbio porque las comunidades, tanto de bosques tropicales como de arrecifes coralinos, se mantienen en un estado de no equilibrio. O sea, nunca alcanzan el estadio terminal de máxima madurez que es llamado el clímax, sino que se mantienen en un estadio intermedio de disturbios. Aquí lo podemos ver. Entonces, disturbios, la frecuencia de disturbios baja, perdón, la diversidad baja versus la diversidad alta. Y con respecto a el régimen de disturbios, si son muy frecuentes o si son infrecuentes. Creo que lo tenemos también acá. Entonces, en un estado o un régimen intermedio de disturbios, como lo que tenemos en un bosque tropical lluvioso, maduro, vamos a tener la apertura de claros que van a favorecer que hayan especies con diferentes requisitos fisiológicos que logren establecerse en el claro. Altos niveles de disturbio, la diversidad baja, la mortalidad aumenta. Esto también sucede cuando tenemos una especie que se vuelve dominante, que se vuelve muy eficiente en adquirir recursos. Entonces, ¿qué sucede? No hay ningún tipo de disturbio que venga a pues a afectar esa especie. Pues a través del tiempo la especie pues es competitivamente más eficiente y viene a desplazar. También del otro extremo, cuando estos son los disturbios, perdón, esto sucede cuando los disturbios son infrecuentes. O sea, la especie más competitivamente más eficiente, pues domina y desplaza a las otras, la diversidad baja. Ahora, si los disturbios son muy frecuentes y además son de gran magnitud, pues no hay chance de que esa comunidad se regenere. Entonces, la diversidad va a ser baja porque son pocas las especies que se logran establecer y una vez que ya están establecidas, viene un nuevo disturbio y nos devuelve otra vez al pizarrón, al puro inicio de todo el proceso de regeneración o sucesión. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos en estos tres escenarios? Si vamos a disturbios infrecuentes y pequeños, tenemos bosques que rara vez sufren algún tipo de disturbio, o ecosistemas en general, no necesariamente bosques. Por ejemplo, el páramo. El páramo es un ambiente que rara vez va a sufrir un disturbio, a no ser que sea antropogénico. Entonces, a través del tiempo hay especies que se vuelven dominantes y vamos a ver que en varias partes del páramo hay áreas completamente dominadas por chusquia o por otras, pastos o líneas y no vamos a tener árboles. Es una combinación de ambiente físico hostil y también falta de disturbios. Esto cambia cuando hay un evento de fuego. Un evento de fuego para el páramo es desastroso, es catastrófico porque la capacidad del ecosistema de regenerarse es muy baja debido a que no ha evolucionado para enfrentarse a disturbios frecuentes. Ahora, del otro extremo, disturbios frecuentes, podemos proponer como ejemplo la vegetación que se establece en los lechos de los ríos donde se acumula arena, piedra y se forma como una pequeña isla. Una vez que tenemos un poquito de suelo y que ese suelo no es arrastrado por el agua, las semillas se depositan, son dispersadas, alcanzan esas islas y forman un pequeño bosque. Ahora, cuando tenemos una cabeza de agua o el río aumenta su caudal y arrastra esa isla, nos va a eliminar a la gran mayoría de las especies que se establecieron ahí.
Entonces, eso es un régimen de disturbios frecuente y de alta magnitud dentro de la escala de las especies que se establecieron en la isla. Lo mismo sucede en la vegetación que tenemos en el borde de cráteres de volcanes activos. Tenemos un proceso continuo de establecimiento de especies, pero esas especies no logran sobrevivir. Constantemente están siendo pues eliminadas por las emisiones del volcán. Y esas especies que mueren van a ser reemplazadas por especies que llegan al borde del cráter, que se han dispersado ahí y se repite la misma historia. Entonces, tenemos la mayor diversidad en ambientes que tienen disturbios intermedios, no solamente en frecuencia, sino también en magnitud, y los que se ajustan a esa definición para los bosques tropicales lluviosos son los árboles caídos, la apertura de claros. Estos dos señores, Molina y Sabatier, probaron la hipótesis de disturbios intermedios y lo hicieron en un bosque de Guyana. ¿Qué fue lo que hicieron? Utilizaron el porcentaje de tallos de especies pioneras o heliófilas, especies que requieren condiciones de alta luminosidad, como una indicación, una medida de disturbio. La cantidad de tallos de especies que son pioneras refleja el nivel de disturbio. Y lo compararon con la riqueza de especies de todos los diferentes nichos de regeneración. Entonces, lo que ellos hicieron fue en estas curvas de disturbios y encontraron que había una mayor diversidad en niveles intermedios. Entonces, es una prueba indirecta de lo que es la hipótesis de disturbios intermedios, lo cual es interesante porque la hipótesis de disturbios intermedios ha sido considerada como una hipótesis zombie. ¿Qué quiere decir una hipótesis zombie? Una hipótesis que todos creemos porque es muy bonita, es muy sencilla, incluso coincide con nuestra experiencia, entonces la aceptamos casi sin discusión. Eso es una hipótesis zombie. Yo creo que para la hipótesis de disturbios intermedios sí hay evidencia. Entonces, eso pues va contra el argumento de que verdad sea una hipótesis zombie. Una hipótesis zombie no tiene evidencia. Y aquí sí hay, estos dos investigadores pues encontraron evidencia para apoyar la hipótesis de disturbios intermedios. Otra hipótesis que tiene que ver con modelos estocásticos es la hipótesis de limitación por reemplazo, que también, bueno, en inglés se conoce como recruitment limitation. ¿Qué sucede? Que hay especies que son muy buenos competidores, pero esas especies que deberían ser más abundantes no alcanzan todos los sitios favorables para regenerarse porque la dispersión es muy pobre. Entonces las especies, bueno, estas especies eh, sufren una gran herbivoría de flores y frutos, de semillas. Esto sucede, por ejemplo, en Panamá. Hay un estudio para eh, el espabel, Anacardium excelsum, que encontró que en un año el 99.9% de la cosecha de semillas estuvo depredada. Bueno, no se sabe muy bien si eso es lo común para el árbol, seguramente que no. Tal vez fue un año atípico, pero eso muestra los niveles de depredación de semillas que pueden ser alcanzados en el bosque tropical. Entonces, cuando hay limitación por reemplazo, las especies no se dispersan, no logran dispersarse porque las semillas son depredadas, o si estas son dispersadas, pues no alcanzan los sitios favorables para regeneración, y eso ya tiene que ver con la capacidad fisiológica de la planta de sobrevivir bajo las condiciones en las que cayó, el tipo de ambiente en el que logró alcanzar, o bien que la dispersión fue muy deficiente, o sea, que no tenía buenos dispersores. Como consecuencia, el patrón general que tiene lugar y que es evidencia para esta hipótesis es que las especies en su mayoría van a ser raras e hiperdispersas. Entonces, está explicando el patrón de hiperdispersión. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en la isla de Barro Colorado, que está en la mitad del canal de Panamá,
eh, se hizo un estudio gigantesco con trampas de semillas. Estamos hablando de 200 trampas de semillas de medio metro de área. Estas trampas de semillas se construyen con una tela que se llama velo de novia, se les hace un armazón de PVC, es como una mesita, ¿verdad? Cuya tabla es la tela de velo de novia, y usted la dispersa en el bosque y a través del tiempo, pues las semillas se van depositando en la tela. Y luego usted colecta ese material, lo separa, porque también caen muchas ramitas, caen hojas. Es lo que se llama la lluvia de semillas. No hay muchos estudios de lluvia de semillas en los bosques tropicales porque es un trabajo muy duro. No solamente dispersar sus trampas de semillas, sino colectar el material y luego identificar cada una de esas semillas. Bueno, eso lo hicieron en el Instituto Smithsonian, en la isla de Barro Colorado, y encontraron que de 314 especies que se encontraron en todas las trampas, solamente 3 lograron dispersarse a la mayoría de los sitios. O sea que la limitación por reemplazo, la limitación por dispersión es la regla en la isla de Barro Colorado. Hay que recordar que la isla de Barro Colorado no necesariamente es un bosque tropical representativo, es una isla que se formó en 1915 cuando se construyó el Canal de Panamá y se dejó a que se regenerara. De hecho, la isla tiene un bosque maduro y también tiene un bosque secundario. Y desde 1923 ha sido estudiada por el Instituto Smithsonian. Tienen una estación biológica, la Estación Biológica Barro Colorado, y ellos han hecho pues estudios demográficos por mucho tiempo. Pero también hay que ver que es un ambiente aislado, que es un ambiente que es el resultado de la formación del lago Gatún, aquí en el Canal de Panamá, y no es un ambiente, digamos, muy representativo de lo que sería un bosque más conectado. A pesar de eso, bueno, pasemos a este estudio de Hobel y Foster. Ellos lo que hicieron fue medir la dispersión o la limitación por reemplazo en la isla de Barro Colorado. Autores muy famosos como Steve Hobel, recordarán el autor de la teoría neutralista de biogeografía, Robin Foster, que ha estudiado los bosques de Panamá desde siempre, Richard Condit, que es director del Centro Tropical de CTFS, Centro de Ciencias Forestales Tropicales, Joseph Wright, entre otros. Estos son gente pues muy famosa en lo que es la regeneración de bosques. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, aquí vamos a ver estos gráficos. Esto es lo que me interesa básicamente. Es que el número promedio de aperturas en el dosel no correlacionó con la diversidad de especies. Lo que encontramos es un enjambre de puntos. Lo que yo hubiera esperado es que a medida que aumentara el número de cambios en el dosel, el que eso correlacionara con una mayor diversidad de especies. Por lo menos que hubiera cierto patrón, pero aquí no lo hay. Entonces, todas las especies pues van cayendo de una manera aleatoria en el bosque de Barro Colorado y no hay una especie que sea dominante, por un lado. Luego, la diversidad de especies o la abundancia relativa de especies versus los censos. Hay que recordar que en la isla de Barro Colorado se hacen censos cada 5 años en un área de 50 hectáreas. Es el famoso proyecto de las 50 hectáreas de BCI, de Barro Colorado, que trae una enorme cantidad de biólogos y biólogas voluntarios que van y miden los diámetros, miden el área basal y ven cuánto han crecido los árboles. Es aproximadamente más de 1 millón de datos desde 1985, cada 5 años hasta la fecha. Bueno, ese es el proyecto de las 50 hectáreas. Y aquí lo que han encontrado en este rango que analizaron, del 83 al 95, encontraron que solamente una especie de todas las que analizaron se desvió, o sea que sufrió una disminución en abundancia. Las demás se mantuvieron totalmente estables.
Entonces, no hay una especie que podemos decir que es la dominante, eficiente competitivamente eh, en la isla de Barro Colorado. Lo que se evidencia de pues limitación por reemplazo. Igual cuando compararon el área de el claro para áreas de control, o sea, dentro del bosque sin claros y para áreas de claro, con respecto al número de especies no hubo diferencia. Entonces, la limitación por reemplazo es la regla en la isla de Barro Colorado. En las especies de sotobosques también se da lo que se llama coevolución difusa. Como están sometidas a presiones selectivas semejantes, desarrollan estrategias de regeneración muy parecidas, lo que se llama coevolución difusa. También las especies de sotobosques son raras, compiten por luz y nutrientes con árboles del dosel, y también es probable que tenga lugar un efecto Janssen-Cohen también intenso que requiere pues de más investigación. ¿Qué otras hipótesis tenemos disponibles? La primera que menciono aquí es la competencia, el fantasma de la competencia pasada, o sea, la hipótesis de competencia. ¿Por qué se llama el fantasma de la competencia pasada? Porque se hizo la analogía con aquel cuento de Navidad de Charles Dickens. Ustedes recuerdan que el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras. Bueno, aquí el fantasma de la competencia pasada todavía sigue asustando a un montón de gente que estudia regeneración. Porque el argumento es el siguiente. Según esta hipótesis, que es bastante pues, espúrea y todavía tiene lugar en alguna parte de la literatura, dice que la distribución, abundancia de especies, la estructura de la comunidad es el resultado de factores o procesos de competencia que tuvieron lugar en el pasado. Obviamente este es un argumento que es imposible de probar porque no tenemos una máquina del tiempo, entonces no podemos medir la competencia que tuvo lugar en el pasado. Esto no elimina el hecho de que la competencia también estructura comunidades, pero hay que medirla. No podemos asumir que lo que vemos en términos de patrones de abundancia y diversidad es el resultado de la competencia que tuvo lugar en el pasado. También los bosques tropicales son ambientes muy viejos. Es muy probable que haya sido un proceso también de acumulación de especies, un proceso de evolución. Y eso pues ha favorecido que se acumularan una gran cantidad de especies debido a que los bosques son viejos. También lo que les mencionaba al puro inicio de la charla, lo que es el proceso de diferenciación de nichos. El hecho de que entre las pioneras y las tolerantes a la sombra tenemos muchos estadios intermedios o muchas estrategias intermedias que van a llegar al bosque dependiendo del cambio que tengamos a nivel ambiental. Es lo que se llama un proceso de filtraje. El ambiente es el que filtra y que determina qué especies van a establecerse. También hay otras hipótesis que dan o hacen hincapié en la importancia de los depredadores, en la importancia de las relaciones planta-herbívoro, por ejemplo, en procesos de estabilidad climática muy semejante a la hipótesis de tiempo, suficiente tiempo disponible, porque eso favorece que las especies pues evolucionen y que haya un proceso de acumulación de especies. Y también el hecho de que los bosques tropicales son ambientes muy productivos y eso tiene que ver con lo que es la acumulación de especies. Muy bien. Estamos casi finalizando. Nada más vamos a mencionar dos estudios, ya para acabar. Uno es este artículo que publiqué el año pasado, que habla sobre la tolerancia a la sombra dentro del contexto sucesional de los bosques tropicales, y donde reviso muchas de las teorías de regeneración y muchos de estos conceptos, como el caso de las especies pioneras crípticas, que las tenemos acá. En ese artículo propongo lo que es el modelo de la trayectoria sucesional variable, porque un bosque tropical está dividido en diferentes estadios de regeneración. Cuando se abre un claro, hablamos de la fase de apertura de claros, luego ese claro se va cerrando, hablamos de la fase de maduración del bosque o la fase de construcción, y finalmente cuando el bosque alcanza su estadio más maduro, hablamos de la fase madura.
Aquí tenemos diferentes estadios ontogenéticos, desde semilla, plántula, juvenil y adulto. Y en el eje X tenemos el tiempo. Y lo que sucede es que hay especies, por ejemplo, la trayectoria H, esta es una especie pionera críptica. ¿Qué quiere decir? Es una especie pionera de larga vida. Se establece bajo condiciones de claro, pero vean que logra sobrevivir y se mantiene cuando el claro se está cerrando y logra alcanzar la etapa de adulto cuando el bosque está en la etapa madura. Entonces hay muchas palmas, Euterpe precatoria, el palmito mantequilla, es un ejemplo de una especie críptica pionera. ¿Por qué pionera? Porque se establece bajo condiciones de disturbio, pero crece junto con el bosque. Cuando el bosque se va regenerando, la especie no es excluida. Es que a veces cuando hablamos de sucesión, pensamos que es un proceso de reemplazo. O sea, las pioneras se establecen primero, pero son sacadas por las tolerantes a la sombra. Cuando se abre un claro, las tolerantes a la sombra son excluidas y entran las pioneras. Tenemos muchas estrategias de regeneración en los bosques tropicales. Tenemos especies que se establecen, por ejemplo, la trayectoria C, bajo condiciones de claro, pero no logran alcanzar la etapa reproductiva, mueren dentro del claro, mientras que otras son pioneras típicas como A y B, que logran, que nada más están restringidas al claro, crecen lo suficientemente rápido y logran reproducirse antes que el claro se cierre. Pues esto fue un modelo que propusieron Gómez Pompa y Carlos Vázquez, dos biólogos mexicanos que han hecho mucho trabajo sobre regeneración y que fue ignorado por la literatura, pero que muestra que el proceso de sucesión es más complejo de lo que pensamos y que está compuesto, que consiste de especies con diferentes estrategias de regeneración, diferentes trayectorias y que van entrando a diferentes etapas de lo que es el bosque. Por ejemplo, la trayectoria G son especies que se establecen en la fase de cierre del claro, son tolerantes a la sombra y que requieren, y que son también de muy lento crecimiento, que se reproducen ya cuando el bosque está en la etapa madura. Y hay especies como la F, que solamente se establecen, crecen y se reproducen en la fase de etapa madura, y esto ya es una especie tolerante, típica, de acuerdo con la literatura tradicional. Ahora, el último grito de la moda. El último grito de la moda es este artículo de estos señores, entre ellos está Richard Condit, que analiza los trade-offs. ¿Cómo podemos traducir trade-offs? Los factores de compensación demográficos para predecir la dinámica del bosque tropical. Ellos lo que hacen es irse a las 50 hectáreas de Barrio Colorado y estudian los censos desde el 85 al 2010. Y lo que hacen es aplicar modelos en donde utilizan factores demográficos, solamente dos factores. Uno es lo que es la compensación en aumento de altura, la capacidad de la especie de aumentar en altura, y la otra, la capacidad de la especie de mantenerse sin invertir mucho en altura, pero reproduciéndose rápidamente. O sea, tenemos dos estrategias generales del nicho de regeneración: especies que invierten en crecer lentamente y que se reproducen en baja intensidad. Esto no suena como una especie tolerante a la sombra. Y las especies reproductivas de corta vida que se ajustan más a la definición de una especie pionera. Una especie pionera, el ejemplo típico es el guarumo o el cecropia, que crece muy rápido, tiene una corta vida, pero se reproduce de una manera pues muy intensa. Entonces, las pioneras de larga vida se reproducen a baja intensidad, crecen lentamente, pero terminan alcanzando el dosel. Aquí me faltó la palabra dosel. Son la mayor parte de las especies que vemos en los bosques lluviosos, y las reproductivas de corta vida no crecen mucho en altura, pero se reproducen a muy alta intensidad. Ellos utilizan un análisis de componentes principales donde resumen estos factores demográficos en dos ejes. Uno es el aumento en estatura.
limitación en aumento en altura, que explicó 28% de la variación en los datos. Y luego compensación en el factor de crecimiento y sobrevivencia, que explicó 37% de los datos. Vean que tenemos 5 estrategias de ciclos de vida. Esto es un análisis de componentes principales. Entonces, ¿qué sucede? Resume una gran cantidad de información, solamente 2 ejes, y luego aquí tenemos la posición de las diferentes estrategias de regeneración. No es muy claro a dónde se dirigen. Por ejemplo, las especies de crecimiento rápido están como intermedias entre una estrategia de crecimiento y una estrategia de reemplazo. Entonces no es muy claro todavía. Este artículo, como acaba de salir, no lo he digerido muy bien. Lo he leído un par de veces, honestamente. Todavía no lo entiendo muy bien. Sí sé que ellos hicieron diferentes modelos con diferentes escenarios. El modelo que más les resultó es cuando combinaban el crecimiento en sobrevivencia y el patrón de compensación por estatura y reclutamiento. Ahí definieron 5 estrategias o plant functional types, 5 tipos funcionales de plantas. Aquí tenemos fast, slow, estos ahorita no recuerdo qué significan, intermediate, creo que esto es long live, pioneer, slow, growth pioneer, no, ahorita no me acuerdo, hay que revisar el artículo. El artículo está en el Google Drive y en mediación, si quieren revisarlo. Bueno, son 5 estrategias en general y las cuales se dividen acá vienen a divergir a lo largo de estos 2 ejes, están claramente definidas, pero hay mucho traslape. Esa es también una de las conclusiones del artículo, que si bien hay 5 estrategias claras, también hay traslape entre ellas en términos de sus estrategias de crecimiento. Aquí podemos ver ya cuando aplicaron el modelo, cuando compararon el área basal observada versus la predicha, tuvieron un ajuste relativamente decente. El mejor ajuste lo tuvieron para el cambio en los diámetros, o sea, el crecimiento de las plantas versus el número de tallos. Y aquí lo que lograron, si vemos la trayectoria observada, se traslapa en su mayor parte con las estrategias de regeneración que ellos identificaron. Entonces, la conclusión de este artículo es que están reduciendo la diversidad de estrategias de historias de vida o de regeneración solamente a 5. Con 2 ejes explican la mayor parte de la variación en sobrevivencia, aumento de estatura para escapar del sotobosque. Esos son los 2 factores que ellos consideran como críticos. Y este tipo de modelos les ayuda a predecir las estrategias de regeneración a largo plazo, utilizando pocos parámetros, lo cual es importante para definir estrategias de conservación del bosque lluvioso. Es un artículo que acaba de salir, salió este año, hace unas cuantas semanas, fue publicado en la revista Science. Bueno, conclusiones generales, ya para ir terminando la clase. Hablar de sucesión a veces parece como una discusión puramente académica, como algo que solamente le interesa a una cierta parte del mundo académico y de la literatura. Pero en realidad, entender cómo se regenera el bosque lluvioso y el bosque tropical en general es de enorme importancia, no solamente para entender cómo este proceso se relaciona con otros aspectos de la diversidad, como puede ser la diversidad de otros grupos, no únicamente de las plantas, sino también cómo podemos manejar este bosque, cómo si hay estrategias o alternativas de utilizarlo, ya sea para extraer productos forestales no maderables, como pueden ser fibras, como pueden ser alimentos, como pueden ser semillas, como pueden ser plantas ornamentales, y bien incluso madera, si estos bosques son susceptibles de que los podamos aprovechar en mayor o menor grado, posiblemente simulando el proceso de apertura de claros. Lamentablemente, los experimentos que se han hecho al respecto a nivel comercial
no han funcionado muy bien porque la parte económica ha pesado más que la parte de conservación. Existen, por ejemplo, bosques que se manejan a nivel comunitario. Hay muchos ejemplos en el Amazonas, donde hay una comunidad que se encarga de manejar un bosque, que se encarga de extraer ciertos productos, por ejemplo, el caucho. Y estos ejemplos han sido relativamente exitosos. Pero lo que se ha concluido es que el proceso de extracción tiene que ser a baja intensidad, porque son ambientes tan diversos que, por un lado, el recurso que nos interesa es escaso y, por otro lado, ese recurso está ligado con otros organismos. Entonces, podemos tener extinciones locales encadenadas. Entonces, el bosque tropical es difícil de manejar y para hacerlo es necesario saber cómo se regenera. Entonces, les voy a abrir el micrófono para que aplaudan. No, es mentira. Vamos a terminar acá. Como ustedes saben, luego de que yo les doy la clase, les preparo una serie de notas con indicaciones para lo que viene. Lo que viene es la discusión de este artículo. Lamentablemente se los voy a dejar, pero me parece importante por lo siguiente, porque en este artículo hago una revisión de términos y de teorías de lo que es el proceso de sucesión y de regeneración de la selva tropical. Entonces me parece importante que lo conozcan, por un lado. Entonces yo luego les voy a indicar las personas que están encargadas de la discusión para la próxima semana. La próxima semana tenemos a Jimena Samper. Jimena Samper nos va a hablar de pastos marinos, ecosistemas marinos en general. Entonces ella va a dar la clase a la 1 la próxima semana. En el transcurso de esta semana les mando las preguntas y les explico cuál va a ser el plan para lo que va a ser el primer examen, que va a ser un examen para hacer en la casa. Y luego les doy un poco más de información por correo electrónico con respecto a las notas de esta clase. No sé si en el chat, Mapache, usted ve alguna pregunta. No hay preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Si la exposición de la otra semana, ¿quién la dirige? La discusión. A los artículos que ustedes nos dejan para que nosotros discutamos después, sí. Sí, los artículos ya están en mediación y están en el Drive, que por cierto es parte de los anuncios que les voy a mandar por escrito, y es el hecho de que mediación ya está activa. Entonces les voy a mandar el link y lo divertido es que no hubo nunca un anuncio formal de parte de mediación. Yo estaba con el link antiguo, el que siempre había usado, y ese no funcionaba. Y una compañera, Ana Leal, me pasó el santo y sí, aparentemente mediación fue dividida en dos. Eh, y a mí me tocó el nodo 1, creo que así es como se llama. Y muchos de ustedes han accesado el material. Ahorita he revisado mediación y es totalmente funcional. Entonces, los artículos están ahí, tanto en el Drive como en mediación. Y es este que está acá, este que les muestro aquí en la pantalla, para la próxima semana. No les indiqué los nombres acá, se los voy a mandar por correo electrónico. Son 4 compañeras y compañeros que van a estar encargados de la discusión la otra semana. Y los que vienen ahorita a la discusión a las 3, los que están encargados, favor de estar unos 5 minutos antes. No sé si eso le responde su pregunta. Sí, está bien, muchas gracias, más bien. Hola. Bueno, sí, adelante. Hola, profe. Bueno, es que mi grupo y yo exponemos ahora a las 3 y queríamos Sí. saber si existe la posibilidad como de empezar antes, no sé, tal vez ahora dentro de 15 o 20 minutos. No sé si... Bueno, para mí no sería ningún problema. ¿Qué dicen los compañeros? Sí, Ahora todos. sí pueden usar el chat. Pueden levantar la manita Es como para evitar problemas de conexión. porque es que aquí aquí donde vivo, ya casi se viene un aguacero y mi internet es súper inestable, entonces me da miedo. Bueno, no sé. Recuerden que la discusión siempre la podemos grabar y ustedes la pueden ver después, ¿verdad? Eso no debería ser un obstáculo. Es bueno estar en tiempo real, pero ustedes tienen la posibilidad de verla después también.
Sí, bueno, yo digo porque como yo expongo, entonces me da miedo quedarme sin internet y no poder exponer. Veo que hay alguna participación en el chat. No sé qué opinan los demás compañeros. A mí me parece bien, por mí está bien. ¿Ok? No sé si los demás, si alguien tiene alguna objeción, que hable ahora o calle para siempre. Mapache, ¿usted no ve nada en el chat? Todos están de acuerdo hasta ahora. Creo que más bien, si alguien no está de acuerdo, podrían ponerlo ahí para hacerlo más fácil, ¿no? Ok. Si todos están de acuerdo, ¿a qué horas comenzamos? Entonces, ¿les parece si a las 2:30? Sí, a mí me parece. Ok, entonces a las 2:30 Gracias. y hacemos la discusión. Tienen unos 10 minutillos para ir a tomarse un café, si no lo están haciendo ahora, porque ahí no los veo a todos. Eh, y tomarse un break y regresamos a las 2:30. Entonces, nos vemos luego. Chao. Bueno.